mercado y tenemos relación con el mundo de la empresa, de un modo u otro, pues estamos preocupados por qué va a pasar y qué es lo que tenemos que hacer. Algunas de las cosas que vamos a comentar son claras, las hemos dicho en alguna otra ocasión, pero yo creo que no viene mal repetirlas, ¿no? Cuando se considera que estamos en insolvencia, qué debemos hacer, concursos sí o no y cuándo, el riesgo de no presentar un concurso y, como os decía, sobre todo para terminar con esta moratoria concursal, su fin y la nueva ley concursal, ¿no? Entonces, para empezar, he querido traer este gráfico sacado de la prensa en el que, como veis, los incrementos de concursos han subido un 7,9% hasta los 5.312. Para los que tengáis memoria o recordéis que en el año 2012 atravesamos una crisis económica importante, el número de procedimientos en el año 2012 fue de 7.998. Es decir, que, como veis, con moratoria concursal y todo, los concursos se están acercando a pasos agigantados a esa cifra. En el año 2011 fueron 6.056, también año de crisis, porque os recuerdo que la crisis empezó en el 2008 más o menos, y en el 2012 yo creo que fue el punto álgido con 7.998 concursos. En aquel momento Cataluña lideraba el ranking con 1.672, hoy Cataluña lidera el ranking con 1.538. El segundo puesto se lo ha quitado Madrid porque en aquel momento era Valencia con 1.179 y ahora es Madrid con 957. Y Valencia ha pasado al tercer puesto de los 1.179 que tenía, 712. En fin, ¿esto qué significa? Pues significa, aquí veis también un poco los ratios por empresa, personas físicas, empresarios y sociedades. Lo que significa es que, a pesar de la moratoria concursal, la gente no se ha quedado quieta. La gente ha valorado, en este caso, los empresarios, las empresas han valorado que esa moratoria concursal quizá no era suficiente porque, como bien veremos ahora, tampoco era un no presentes concurso. Es decir, tenía su sentido, tenía su finalidad, pero no buscaba de alguna manera obviar el hecho de presentar concursos cuando fuera necesario. ¿Y por qué decimos esto? Porque indudablemente cuando se considera que estamos realmente en insolvencia. Yo siempre, como me gusta acudir a la ley, me gusta acudir en este caso al texto refundido, donde dice claramente que la insolvencia podrá ser actual o inminente. Y es importante este matiz de actual o inminente, porque la situación que puede tener la compañía aparentemente puede parecer que no es de insolvencia, pero sí se va viendo venir que puede serlo, con lo cual hay que valorarlo porque también es una causa, en este caso, de insolvencia, esa insolvencia inminente. Y el artículo 2.3 dice: se encuentra en esta insolvencia actual el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles o que prevea que no va a poder cumplir puntualmente sus obligaciones. Y esto es importante. Pero es que, es más, ya el propio artículo siguiente, 2.4, nos marca una serie de pautas para decirnos que cuando se esté en esa situación, estamos en una situación de plantearnos que tenemos que presentar concurso. ¿Y cuáles son esas? Pues que exista una declaración judicial o administrativa firma de insolvencia del deudor. Todos sabemos que, por ejemplo, en el ámbito laboral, cuando hay una demanda de un trabajador y el pago de unas indemnizaciones, si no se cumplen, en un momento determinado, pues al final se decreta la insolvencia de esa empresa, la insolvencia laboral. También cuando existan mandamientos de ejecuciones o apremios donde ha habido embargo y no se han podido pagar, no se ha podido con ese embargo hacer el pago, ¿no? Cuando exista embargos por ejecuciones generalizadas,
Todos sabemos que cuando una empresa va mal, empiezan a disparar todos contra él. Bueno, eso son causa también de presentar concurso. Y un sobreseimiento generalizado de pago. Es decir, hay una lista de causas que ya la propia ley te habla de que son causas para presentar concurso. Y os aseguro que hay muchas empresas que están así y ni se lo plantean ni se lo cuestionan, ¿no? Y luego tiene su importancia, como luego veremos, sobre todo para los administradores de la compañía. Bien, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en una situación de insolvencia o de actual o insolvencia que previsiblemente va a venir? Pues está muy claro que tenemos que tomar medidas y las medidas pasan necesariamente por saber si existe una viabilidad o no existe una viabilidad de la compañía. Si hay viabilidad, nos tenemos que plantear utilizar alguna de las figuras que la ley nos permite para conseguir de alguna manera evitar el concurso. Y en esas medidas están pues, los planes de reorganización, reestructuración, negociación con acreedores, sean financieros, proveedores o incluso el crédito público. ¿Por qué no? Todos sabemos que es difícil negociar con Hacienda, más fácil quizá con la Seguridad Social, pero lo tenemos que atacar ahí. Si no somos capaces, repito, la empresa es viable, pero no somos capaces de hacer esto, que muchas veces yo creo que es por dejadez, porque claro, cuando uno va a los acreedores a negociar con ellos, si vaya en una fase muy avanzada, lo normal es que no quieran o no vean ellos la posibilidad de que salgas adelante. Pero si va a ser una fase temprana y la nueva ley, incluso concursal, habla ya de esto, de detectar de un modo temprano, incluso por las propias administraciones, que la empresa tiene dificultades para evitar los pasos siguientes, existen más posibilidades. Por tanto, si no somos capaces ahí de llegar a acuerdos, no nos va a quedar más remedios que irnos a un concurso. Repito, siempre y cuando tengamos viabilidad. Porque a la hora de plantearnos ir al concurso, varía sustancialmente que haya viabilidad a que no la haya. Porque si no hay viabilidad, como os he puesto ahí, realmente se nos abren dos vías nada más, la liquidación voluntaria o la liquidación en vía concursal. Si entendemos que la empresa tiene viabilidad y no hemos sido capaces en esa fase anterior de negociar con acreedores, pues tendremos que ir al concurso. Al concurso, tal como está ahora mismo, cuando salga la nueva ley, hay cambios muy importantes que trataremos y analizaremos en otro webinar, pero que a estas alturas, como os decía un poco antes, no sabemos si el día 30 tendremos nueva ley concursal o no la tendremos. O tendremos una prórroga de la moratoria concursal o no la tendremos. Hoy día, pues las fases que tiene, en este caso es muy simplificado ese concurso, es la fase del llamado 5 bis de toda la vida, que luego fue 583, que es de preconcurso, donde durante 3 meses tienes la posibilidad de alcanzar acuerdos con estos acreedores que no lo habías alcanzado antes, o irte ya directamente al concurso con nombramiento de administrador concursal para buscar una salida airosa o convenio. Y yo voy a poner esto aquí que no lo había puesto antes, perdonad. ¿Cuándo tenemos que presentar concurso o cuándo no o qué hacemos? Bueno, pues realmente yo aquí lo he simplificado de una manera muy clara. Cuando la responsabilidad de los administradores comience a ser un hecho, uno debe plantearse que tiene que presentar concurso. Porque es el quid de la cuestión. Ni antes y después ya el mal está hecho. Por tanto, ese yo creo que es el punto de inflexión que tenemos que tener en cuenta. Bien, como os decía antes, una empresa puede ser solvente e inviable, cumple sus compromisos de pago, pero no puede generar en el futuro los recursos suficientes para mantener su actividad. Puede ser viable e insolvente, puntualmente no puede hacer frente a sus compromisos de pago, pero en el futuro puede generar recursos.
y en tercer lugar puede ser inviable e insolvente. Por tanto, en los tres casos, yo digo aquí, siempre que no corran peligro sus administradores, se podría esperar. En los casos 1 y 2, debería trabajarse antes de presentar concurso en la viabilidad, como hemos dicho antes. Y en el tercer caso, no demora. Pero el punto de inflexión claro es la responsabilidad de sus administradores. ¿Y por qué? Pues porque realmente si tú no presentas el concurso, alguien te lo va a presentar. Alguien te va a presentar el concurso y entonces ese concurso necesario va o tiene más perjuicios, en este caso, no solamente ya para el deudor, sino también para sus administradores. Incluso se puede abrir hasta una pieza penal de calificación por el simple hecho de no presentar. Ahora se está hablando mucho de qué hacer. ¿Me espero o presento antes concurso, antes del 30 de junio? Repito, junio o la fecha en la que de alguna manera finalice esa moratoria concursal, si es que se prorroga o no, y se constituye la nueva ley. Pues vuelvo a lo mismo, es decir, a mí cuando me llega una empresa con una problemática de insolvencia, si es insolvente y no se acoge a concurso, como acabo de decir hace un momento, nos podemos encontrar con que alguien te inste el concurso y sea ya un concurso no voluntario, sino necesario. En cuyo caso ya las suspensiones de los administradores se van a suspender y además el riesgo de una calificación culpable pesará sobre sus cabezas. Por tanto, es claro que uno tiene que valorarlo. ¿Lo hacemos antes del 30 de junio? No lo hacemos porque ahora mismo, como sabéis, el hecho de la moratoria concursal COVID, como veremos ahora a continuación, evitaba esto, evitaba que alguien te instara un concurso necesario. Pero no significa, y quizá me estoy adelantando un poco, que no se pudieran presentar concursos. Pero bueno, no quiero anticiparme y ahora lo veremos con un poco más de detalle. Lo que desde luego no se puede aconsejar es el llamado cierre a la francesa, cierre a la española o como queramos. Es decir, dejo la empresa sin actividad y a correr. Y digo esto porque lo normal es que no la dejes. Sí, esa empresa la dejas sin actividad, pero a continuación abres otro negocio por muchos parapetos que quieras poner. Hoy día cada vez es más fácil detectar este tipo de cuestiones, donde más tarde o más temprano te vas a encontrar con una serie de derivaciones de responsabilidad, incluso aunque pongas a otra persona de administrador, pues la derivación te va a llegar a ti, que eras el antiguo, y le va a llegar al nuevo administrador. Y de hecho, Hacienda ya eso lo sabe bien y está disparando permanentemente con derivaciones de responsabilidad, igual que la Seguridad Social. Por tanto, cuidado y ojo al que yo he calificado como cierra la francesa y que en otros lugares se llama cierra la española o cerrar la puerta, sin más, ¿no? Bien, y entramos en el famoso tema de la moratoria concursal COVID. En marzo de 2020, como todos sabemos, con motivo del estado de alarma, entre las medidas que se dictaron por el gobierno fueron la famosa moratoria concursal que se llamó, ¿no? Esta moratoria concursal permitía que las empresas insolventes no tuvieran que presentar concurso acogiéndose a ella, que además se ha venido prorrogando sucesivamente a través de distintos reales decretos. Eso también impedía que, de algún modo, los acreedores pudieran instar concurso necesario como estaba contemplado en la ley. Pero no nos tenemos que olvidar que eso se hizo con un único objeto, equilibrar las cuentas
restablecer el equilibrio patrimonial, sustentar la actividad y el empleo. Es decir, eso no significaba que no se pudieran presentar concursos. Prueba de ello es que, como os he dicho en la primera presentación, pues la cifra de concursos, como veis, se está aproximando y creciendo a pasos agigantados. La gente no está esperando a que termine esta moratoria. ¿Por qué? Porque eso, como se ha venido llamando, yo creo, por todo el mundo, por todos los operadores, era un espejismo, una falsa normalidad. ¿Por qué? Porque la empresa estaba mal, estaba en situación de concurso. Y digamos que, salvo un milagro o algún milagro, era bastante difícil que pudiera salir adelante. Eso lo que ha provocado es que se ha seguido operando, se sigue operando todavía bajo esa falsa normalidad y que realmente la empresa está mal, está en situación de insolvencia y la empresa debería estar en concurso. Era un pensamiento erróneo, como pongo ahí, de que esa dispensa no generaba responsabilidad y no es verdad. El hecho, como acabo de decir hace un momento, lo que te estaba permitiendo estos reales decretos sucesivos es eso, que aprovecharas para equilibrar tu cuenta, restablecer tu equilibrio, sustentar la actividad y el empleo, pero si eso no lo puedes conseguir, indudablemente tienes responsabilidad, claro que la tienes. Y de alguna manera deberías haber acudido a presentar concursos. ¿Qué se ha conseguido con todo esto? Pues que se están creando un montón de empresas de las que se llaman zombie, que son empresas mantenidas artificialmente, pues con medidas públicas o de aquella manera, ¿no? Por tanto, esta situación que está ahí, latente, que quedan pocos días para saber qué va a ocurrir, porque si se realiza una nueva prórroga, pues la idea del gobierno era clara, era finaliza la prórroga y saco la nueva ley concursal. ¿Por qué? Porque el gobierno entendía que la nueva ley concursal tenía mecanismos que podían facilitar perfectamente o de mejor manera que la actual ley, en este caso la salida de las empresas de concurso. Pero bueno, tú sales de concurso por muchas medidas que pongas, siempre y cuando exista posibilidad para ello, exista viabilidad, como volvemos al principio. Y además, va a llegar tarde. Yo creo que estamos todos convencidos que si hay algunas cosas que están bien en esa nueva ley concursal, en el proyecto, algunas cosas van a llegar tarde, como también comentaremos. Por tanto, si hay una nueva prórroga porque no da tiempo a sacar la ley, que tiene toda la pinta, pero bueno, este gobierno cualquier cosa, son capaces de sacar la ley y luego sacar 4 o 5 modificaciones posteriores, como nos hemos encontrado en muchas otras cosas, ¿no? En todo caso, si hubiera una nueva prórroga, eso no va a tener un efecto curativo, va a agravar más la situación y tiene un efecto simplemente sedante, como ha venido teniéndolo hasta ahora. Por tanto, el consejo para las empresas es que si están en una situación de no viabilidad o en una situación tienen algo de viabilidad y que pueden tener visos de salir adelante, pues que acudan al concurso y que no esperen. Porque además estamos hablando de una nueva ley concursal, como os decía, que está en trámite, que es cierto que transpone la Directiva Europea sobre Reestructuración e Insolvencia, pero, y ahí no me quiero enrollar, no todas las cosas de la Directiva Europea. Por ejemplo, el famoso tema de los créditos de derecho público es algo que, salvo sorpresa de última hora, cuando saquen la ley, en este caso el gobierno no ha querido contemplar lo que dice la directiva, que las administraciones públicas deben ser unos acreedores más, y no lo ha querido contemplar. Sigue teniendo esa prioridad, lo que dificulta enormemente pues el famoso tema de la segunda oportunidad y lo que dificulta enormemente la viabilidad de las empresas porque, claro, si al final te encuentras que Hacienda y Seguridad Social sigue teniendo su derecho preferente, en muchos casos te está ahogando la posible salida.
Por tanto, el hecho de esperar o no para presentar concurso a esa nueva ley concursal, pues tiene todos esos inconvenientes. Y alguno más. Por ejemplo, que los reglamentos de desarrollo están previstos para 6 meses después. Es decir, vas a ir a una ley que no se va a poder desarrollar hasta como mínimo 6 meses y donde además, aunque diga el gobierno que va a evitar aluvión y colapso en los juzgados, no nos engañemos. Al final todos tenemos que rodar esa ley, conocer esa ley, los primeros los juzgados, ¿no? Es verdad que la nueva ley introduce medidas y herramientas preconcursales para evitar insolvencia o salir de ellas. Pero si estamos hablando de empresas que vienen ya arrastrando esa moratoria concursal, difícilmente les van a servir estas herramientas, no nos engañemos. El procedimiento que se crea para pequeñas empresas, con franqueza, puede estar bien, pero el hecho de que quiera prescindir de la figura de abogado, de la figura del administrador concursal, de que todo lo lleves a la digitalización, acarrear muchos problemas. Para eso tiene que estar preparada toda la maquinaria, tienen que estar preparados los propios empresarios para saber si son capaces o no de presentar ellos un concurso de acreedores, ¿no? Por tanto, esto llevará su tiempo y su rodaje. Que es cierto que estos mecanismos que se ponen va a permitir recuperar sociedades viables económicamente, sí, es cierto, pero digamos que las futuras, las, como digo yo, presentes o pasadas, lo van a tener complicado. Se regula, por supuesto, el rescate de la unidad productiva, por lo menos para intentar salvar, si no salvo la empresa, salvo la unidad productiva, ¿no? Se pretende abaratar los costes procesales. En este caso se ha pretendido tanto que es un absurdo, porque aunque tú digas que no es necesario tener un abogado para que te lleve el procedimiento especial para pequeñas empresas, si es que luego no va a poder hacerlo el empresario, porque no va a saber hacerlo, ¿no? Por tanto, lo del abaratamiento de los costes es relativo. Pero luego hay cosas que son peligrosas, porque el mayor control e intervención de los acreedores es peligroso. Es peligroso porque en la actualidad, cuando hay un concurso, hay un administrador concursal y es el administrador concursal el que decide calificar el concurso como culpable o fortuito. Ahora, en el proyecto por lo menos, no sé si se cambiará, un 10% de los acreedores pueden presentar también un informe de calificación y considerarlo culpable. Es decir, ahora si teníamos contento al administrador concursal, lo normal es que muy poquitos concursos harían culpables, tenía que ser muy descarado. Y os aseguro que lo sabía. Pero bueno, al final era una persona que tampoco tenía ningún interés en meter en la cárcel ni nada por parecido a los administradores. Repito, salvo que fuera algo muy sangrante. Pero eso no lo podemos decir. No podemos decir lo mismo de un 10% de acreedores que se juntan y que quieren presentar un informe de calificación. Hasta ahora podían presentar alegaciones, pero no un informe, con lo cual ya no es exactamente lo mismo. Por otro lado, también los acreedores, en la nueva ley, si no se cambia, van a poder comunicar, en este caso, al juzgado, que han descubierto o que hay causas de culpabilidad, cosa que hasta ahora tampoco era posible. En definitiva, tiene un punto también peligroso, pues lógico a favor de los acreedores que se ponga también, lo que a la hora de valorar, que es de un poco de lo que estamos hablando, si conviene esperar, no conviene esperar, presentamos, no presentamos, habrá que tenerlo también en cuenta. Todo esto, indudablemente, va a llevar a que haya más responsabilidades de administradores y más concursos calificados como culpables y no como fortuitos. Otra cuestión también, y por eso he puesto abajo sin concurso express no esperar. Otra cosa más que se carga la nueva ley
es el tema de la práctica del llamado concurso express. El llamado concurso express, si recordáis, es aquel que no tiene masa suficiente ni siquiera para costear el concurso. Pero la nueva ley permite que los acreedores sí lo costen y, por tanto, ya eso de presento el concurso, me cierran y punto, se acabó, que además luego tiene también sus matices, porque el hecho de presentar un concurso express no impide que también acreedores puedan ir o disparar contra los administradores de la sociedad, pero bueno, algo facilitaba. Con lo cual, cuidadín. Si yo estuviera en una situación de tener una empresa que podría llevarla en la actualidad al concurso express, la verdad es que no me hubiera esperado. Lo hubiera disparado ya o dispararía ya. En definitiva, yo creo que si con independencia quedan pocos días, pero si desde luego se produjera una prórroga por el retraso de la ley, yo si estuviera en una situación de concurso express la presentaría ya rápidamente, igual que si estuviera en el caso de un planteamiento de segunda oportunidad, lo plantearía ahora y no me esperaría que saliera la nueva ley, porque como todos sabéis y hemos hecho otra webinar hace poco, en este momento todavía puedes tener escape y salida de cara a intentar meter a los créditos de derecho público en el famoso tema de la ley de segunda oportunidad. Cuando salga la ley, hasta que de nuevo generemos jurisprudencia, etcétera, etcétera, va a llevar su tiempo. Por tanto, hay que valorarlo bien, pero yo particularmente, si tuviera una empresa o me llegara una empresa en una situación de concurso claro, no esperaría y lo presentaría cuanto antes. Muy bien, pues yo por mi parte he dicho que iba a intentar ser breve porque el objetivo desde luego era, yo creo, bastante claro. Ampliaremos cuando salga la nueva ley, sí que dedicaremos toda una serie de sesiones a hablar de las bondades y las maldades de la nueva ley, pero aquí finalizó mi presentación, así que ahora encantado en que me hagáis las preguntas que consideréis oportunas. ¿Preguntas? Yo no veo ninguna pregunta. A ver si aquí veo alguna, perdonad. Tengo una pregunta que me dicen, hola, ¿y el preconcurso se verá afectado por los cambios? A priori, que yo recuerde, no se va a ver afectado por los cambios, seguirá existiendo el preconcurso. Perdóname, pero yo me lío siempre con las preguntas estas. Ángel, soy Silvia. ¿Necesitas ayuda? ¿Te digo? Sí, porque no... Mira, si quieres te doy una que hace Isaías, que dice: una empresa inmersa en varios procedimientos judiciales en los que se está reclamando un importe equivalente a unos 60 o 70.000 euros, con escasas posibilidades de defensa, ¿puede considerarse situación de insolvencia inminente? Yo creo que con lo que he explicado al principio, si realmente esos acreedores no van a poder cobrar la deuda que están reclamando, estaríamos en uno de los supuestos del 2.4, creo que he dicho antes. Otra cosa es que si son 60.000 euros, la experiencia y la práctica te demuestra que normalmente un acreedor no te va a instar un concurso necesario, ¿no? Bueno, en causa estaría, eso está claro. ¿Hay alguna más, Silvia? Porque yo no veo aquí. Algo he debido hacer mal, pero no veo.
No, no pasa nada, te las voy leyendo yo. No hay ninguna más. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Pues no Sí, parece. yo veo aquí, ¿no? Yo veo aquí, ¿no? ¿Dónde? Lo que pasa es que A la no... derecha, al lado de la derecha tienes unos asistentes y pone preguntas. No sé si lo tienes tú o lo tienes. Sí, ¿cómo se pueden agrandar esto para desde... Pues lo agrandas con el cuadradito con la flecha diagonal. Ahí lo haces grande y ahí puedes ver las preguntas, que es la que te ha hecho Chisco y la que te ha hecho Isaías. Vale. Mira, Chisco te dice, ¿y la ley de segunda oportunidad también sufrirá modificaciones? Sí, sufrirá modificaciones, pero sobre todo la más preocupante es la que hemos dicho con respecto al tema de las deudas de las administraciones públicas, que vuelven a la carga para que sigan siendo prioritarias y preferentes. Más cosas, os veo poco preguntones. Pues nada, si no hay más preguntas, muchas gracias a todos y repito que cuando salga la nueva ley haremos toda una tanda de webinar al respecto para que todos estemos al corriente. Gracias a todos. Un saludo.